Descubrí lo que trae bienestar y una vida espiritual plena. Esto es Interiormente Bien. Hola, hola. Te saluda Ana María. Hoy voy a compartir contigo una reflexión muy particular y muy interesante que el licenciado Mario Costantino escribió sobre el ayuno. Escucha. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas eligen ayunar? Seguro que has escuchado de diferentes tipos de ayunos, desde el ayuno intermitente hasta el ayuno total, cada uno con sus propias motivaciones y objetivos. Más allá del grande abanico de posibilidades de practicar el ayuno, ¿qué enseña la Biblia sobre el ayuno espiritual y qué propósito y alcance tiene? Te invito a realizar un análisis donde exploraremos las distintas facetas del ayuno y qué conexión puede tener con la vida espiritual y la fe cristiana. ¿Estás listo para sumergirte en el significado del ayuno bíblico? Te invitamos a ver el video hasta el final para desentrañar este intrigante tema. Antes de entrar en tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Gracias. Cuando nos sumergimos en el mundo del ayuno, encontramos una variedad de enfoques que no solo buscan la pérdida de peso, sino también el equilibrio en la alimentación y la desintoxicación del cuerpo. Algunos practican el ayuno selectivo, evitando ciertos alimentos para promover un estilo de vida más consciente. Sin embargo, más allá de la salud física, existe también una dimensión espiritual en el ayuno. Las tradiciones religiosas han adoptado el ayuno como un acto de devoción. ¿Qué significa realmente ayunar en el contexto de la fe? Desde el Ramadán en el Islam hasta el llamado ayuno de Daniel, haciendo referencia al profeta bíblico, el acto de abstenerse de alimentos se convierte en un medio para conectar con el plano espiritual. Además, muchos ven el ayuno como un pacto, una forma de comprometerse con Dios o de arrepentirse de sus pecados. Pero, ¿qué beneficio puede tener este acto de renuncia a los alimentos? Te invito a que durante estos minutos dejes de lado cualquier concepto que tengas sobre el ayuno. Mantén la mente abierta para absorber lo que compartiremos en este video, evitando que los prejuicios bloqueen lo que está por venir. En el capítulo 4 del libro de Esther, el versículo 3 nos sitúa en un contexto histórico en el que el pueblo judío enfrenta una grave amenaza. El rey Asuero ha emitido un edicto que ordena la exterminación de todos los judíos en su imperio. Esta orden provoca un profundo dolor y desesperación entre los judíos, quienes, al enterarse de la noticia, reaccionan con un luto colectivo. Leemos en el libro de Esther 4:3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno y lloro y lamentación. El gran luto y ayuno simboliza sufrimiento. La referencia a saco y ceniza indica prácticas de luto, mostrando la gravedad de la situación. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 12,
refleja el profundo duelo del pueblo israelita tras la muerte de Saúl y Jonatán en batalla. Leemos: y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. El llanto, lamento y ayuno simbolizan su tristeza y respeto por sus líderes caídos. Esta expresión de duelo colectivo resalta el impacto ante la tragedia. Como estamos viendo, el ayuno en la antigüedad no tenía un sentido religioso, como hoy lo podemos entender, sino que se utilizaba como una expresión de duelo y una exteriorización del dolor. Durante momentos de pérdida o luto, las personas mostraban su congoja de diferentes formas, sentándose sobre cenizas, vistiéndose de cilicio, que era una ropa áspera, o rapándose la cabeza. Estas prácticas se entendían socialmente como una demostración de sufrimiento. En otras palabras, reflejaban la intensidad de su dolor. En el contexto actual, también tenemos códigos sociales que indican duelo, como el uso de un brazalete negro, vestirse de negro, el minuto de silencio o izar la bandera a media asta. Estas expresiones, aunque diferentes, cumplen la misma función: comunicar al entorno que una persona o un grupo de gente está en un estado de duelo o sufrimiento, ayudando a que los demás comprendan la gravedad de su situación. Sabemos que la falta de apetito por una situación angustiante tiene una respuesta emocional fisiológica. La pérdida de apetito en situaciones de angustia o tristeza es una respuesta del cuerpo al estrés emocional, activando el sistema nervioso y el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que liberan hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas preparan al cuerpo para enfrentar la situación, suprimiendo funciones no esenciales como la digestión. La sensación de nudo en el estómago y pérdida de interés en la comida reflejan cómo el malestar emocional puede afectar al deseo de alimentarse. Entonces, en la cultura hebrea, el acto de abstenerse de comer, junto con otras manifestaciones, servían para externalizar y validar el dolor que se sentía. De ahí que entendemos que estos ayunos no fueran acompañados de ninguna práctica religiosa. En el caso de Nehemías, cuando se entera de la desolación de Jerusalén y las dificultades de su pueblo, dice en su libro, en el capítulo 1, versículo 4, «Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos». En este caso, la persona decide orar, pero básicamente vemos que tiene el mismo sentido que ya mencionamos. Era una expresión de dolor. En el caso del profeta Daniel, estaba tan compungido por una visión que había tenido que no podía atender los negocios del rey. Así termina el capítulo 8. Y en el capítulo siguiente, ante tal confusión, comienza a leer las Escrituras para encontrar una respuesta a la visión que había tenido. En ese contexto dice que «Y volví mi rostro al Señor Dios, y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza». En este caso,
la oración va acompañada por un pedido de perdón. Pero volvemos al mismo punto. Al estar tan mal, el profeta usó los recursos de aquella época para mostrar cómo se sentía. Se vistió de cilicio, se sentó sobre cenizas y ayunó. Junto con estas prácticas, buscó orientación mediante la oración. Por otra parte, en Zacarías 7:3, encontramos una pregunta interesante. Y al hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: ¿haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? ¿A qué se debe esta pregunta? Se habían instituido solemnes ayunos en algunos aniversarios. Por ejemplo, el del cuarto y quinto mes, sin duda, conmemoraban la caída y la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios. El del séptimo mes quizás conmemoraba el asesinato de Gedalías y la huida de Egipto. El del 10º mes, tal vez la ocasión cuando Nabucodonosor comenzó el sitio contra Jerusalén. Como vemos, el ayuno fue introducido dentro de un calendario y el propósito para practicarlo era la conmemoración de momentos trágicos vividos en diferentes momentos de la historia del pueblo. En Zacarías 8, versículo 19, viene la respuesta. Así dice el Eterno Todopoderoso: el ayuno del cuarto mes, el del quinto, el del séptimo y el del 10º mes se convertirán en gozo y alegría y en fiestas solemnes para Judá. Ya para esta parte de la historia del pueblo israelita, el ayuno se introdujo como parte de la práctica religiosa. En el Talmud babilónico, que es una extensa compilación de leyes, tradiciones y comentarios rabínicos, se relata la antigua tradición de ayunar el segundo y quinto día de la semana, es decir, lunes y jueves. Una costumbre adoptada por los fariseos del primer siglo. Esto se puede ver en Lucas 18:12, en la parábola que contó Jesús, donde el fariseo ora pidiendo, o diciendo, mejor dicho, ayuno 2 veces a la semana. Con el correr del tiempo, el ayuno se introdujo en el cristianismo. Tal vez Martín Lutero, como teólogo y sacerdote católico, pueda expresar mejor que nadie qué modalidad tomó la abstinencia de comida. Él dijo que observaba una vida llena de mortificaciones, procurando dominar por medio de ayunos, vigilias y castigos corporales sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida de encierro en el monasterio no le había librado. Se cuenta que este monje católico no rehuía sacrificio alguno con tal de llegar a poseer un corazón limpio que mereciese la aprobación de Dios. Con el tiempo, después de dejar sus votos, llegó a considerar que si hubiera durado mucho tiempo aquella rigidez, se hubiera hecho morir a fuerza de austeridades. Como vemos, esa práctica repercutió en su salud física. Ahora hablemos de lo que Jesús enseñó sobre el ayuno. En Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18, encontramos que Jesús no está ni a favor ni en contra del ayuno. Su enseñanza denuncia a quienes demudan sus rostros
para ser vistos por los hombres, y enfatiza la importancia de la sinceridad. Sugiere Jesús que cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para que esta práctica de abstinencia de comida sea un acto privado en lugar de un medio para buscar reconocimiento y aprobación humana. En Marcos capítulo 9, versículo 14, encontramos que los discípulos de Juan vinieron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Este texto deja en claro que Jesús no les enseñaba a sus discípulos a ayunar, y esta pregunta deja en evidencia que tampoco lo hacían. A este cuestionamiento Jesús respondió: ¿pueden los que están de bodas tener luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo será quitado. Entonces ayunarán. Para entender estos textos es importante formularnos algunas preguntas. ¿Quién es el esposo? El esposo se refiere a Jesús mismo. En este contexto, Jesús es el que trae gozo y celebración a los discípulos, similar a un esposo en una boda. Otra pregunta: ¿cuándo el esposo será quitado? Jesús sería quitado durante su muerte y ascensión. Se refiere al tiempo en que será crucificado y luego regresaría al cielo. Una última pregunta en este sentido: ¿cómo interpretaba Jesús la práctica del ayuno? Jesús lo veía como una expresión de dolor, tal como se entendía en ese tiempo, una exteriorización del sufrimiento en sus discípulos por la crisis que producía la muerte o que produciría la muerte del Maestro. Es como si Jesús dijera: ¿qué sentido tiene que ayunen si ellos están bien acompañados? Pero vendrá un momento que estarán tan mal que no tendrán ganas de comer. Ahora analicemos el ayuno de Jesús en el desierto. Pero tengo que pedirles un favor. En pantalla aparecerán textos y les pido que los lean y respondan a la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús no comió durante 40 días? Si ya tienen una respuesta, antes de leer los versículos, les pido que la dejen de lado por un momento y los desafío a que respondan sin agregar información que no está en el texto. En otras palabras, que se ajusten a lo que dice el relato del Evangelio. Voy a presentar dos versiones diferentes. Reina Valera 1960 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Por qué no comió Jesús? Respondan solo con lo que dice el texto. Les voy a dar otra pauta que les facilite la respuesta. En pantalla aparecerá el mismo texto, pero de la versión La Palabra, que dice así: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Dejo unos segundos para que vuelvan a leer y respondan: ¿por qué Jesús no comió? El texto es claro, ¿verdad? No tuvo hambre. Es posible que después de su bautismo y al estar tan lleno del Espíritu Santo, Jesús experimentara una comunión tan profunda con el Padre que no sintiera hambre.
Esto es similar a lo que les sucede a muchas personas que, al estar completamente inmersas en una actividad, no son conscientes de su apetito. Una vez que dejan esa actividad, se dan cuenta de que sus estómagos les ruge de hambre. Decir que Jesús practicó un ayuno religioso programado, como si dijera tal día o a partir de mañana o por tantos días ayunaré, no tiene sustento bíblico. Es imaginar más allá de lo que dice el texto. Es agregarle información que no está en los evangelios. Podríamos decir que Jesús no ayudó para estar en comunión con Dios, sino que ayunó porque estaba en comunión con Dios. Para que se entienda mejor esta idea, la voy a ilustrar. Es como si una persona tuviera que hacer un trabajo que le requiera tanta atención que llega la hora del almuerzo y decide no comer hasta terminar su actividad. En este caso, se fija tanto en lo que tiene que pensar y hacer que declina su apetito para abocarse a su actividad. Aplicando esta ilustración a Jesús, podríamos decir que él estaba tan compenetrado en su relación espiritual y en la misión que tenía que emprender que no tenía apetito. Recalco la idea. No ayunó para reforzar su comunión con Dios, sino porque tenía un fuerte vínculo con Dios, es que no atendió su necesidad fisiológica. El texto es claro. Pasados 40 días, tuvo hambre. Lo que voy a compartir a continuación puede resultar chocante para muchos lectores de la Biblia, pero esto se debe a que probablemente nunca lo han leído o no se los han enseñado. Mi recomendación es que cada uno revise esta información por sí mismo. Existe evidencia textual sólida para omitir el término ayuno de los siguientes textos: Mateo 17:21, Marcos 9:29, Hechos 10:30 y 1 Corintios 7:5. Si se acepta esta evidencia, muy conocida en el mundo teológico, podríamos asegurar que no existe ninguna orden divina para ayunar o aprobación expresa del ayuno en el Nuevo Testamento. Para ser más claro, estos textos no aparecen en los manuscritos de mayor autoridad. Lo pueden comprobar en la Reina Valera 2000, donde estos pasajes aparecen entre corchetes, como lo vemos en Mateo 17:21 o en 1 Corintios 7:5. Los invito a buscar otras versiones donde también aparece entre corchetes, como lo vemos en las siguientes Biblias. La Palabra de España dice: pero este género de demonios solo sale por medio de la oración y el ayuno. Como ven, aparece entre corchetes. Esto se ve también en la Biblia La Palabra de Hispanoamérica. Y dice: pero este género de demonios solo sale por medio de la oración y el ayuno. Siempre entre corchetes. Reina Valera contemporánea. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Reina Valera revisada. Pero esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Ahora,
Estos versículos directamente no aparecen en las siguientes versiones: Palabra de Dios para Todos, Reina Valera actualizada 2015. Visto esto, podríamos decir que desde Génesis hasta el Apocalipsis no existe una expresión directa, explícita, donde Dios pida a su pueblo que ayune. Una cosa es encontrar en la Biblia a gente que diga a otros que deben ayunar o que ellas mismas tomen la iniciativa de hacerlo, pero en el único lugar donde Dios dice que su pueblo debe ayunar es en el día de la expiación. Pero esto no tendría ninguna aplicación a los creyentes de hoy, siendo que los cristianos no celebran la fiesta del Día del Perdón. Ahora, la pregunta que tenemos que contestar es la siguiente: ¿deben los cristianos practicar el ayuno? Diría que sí, ya que un ayuno espiritual puede ayudarnos a tener una mente más lúcida y una percepción más receptiva. Si te enfrentas a una decisión importante, te animo a buscar a Dios en oración y ayuno. En ese contexto, el ayuno no tiene como objetivo que Dios te escuche, ya que sabemos que si lo buscamos con fe y en el nombre de Jesús, Él siempre está dispuesto a oírnos. Él no necesita de nuestro sacrificio para ser compasivo. El sacrificio ya lo realizó Jesús por nosotros. Diríamos que el ayuno no es para que Dios nos escuche, sino para que nosotros escuchemos su voz. Es evidente que Dios quiere comunicarse con nosotros todos los días del año, no solo ocasionalmente. Ayunar unos pocos días al año limita nuestra capacidad para escuchar su voz. Sin embargo, tendría mayor beneficio para nuestra vida espiritual si elimináramos aquellos alimentos poco saludables y adoptáramos una dieta más natural. De este modo, nuestro espíritu estaría más dispuesto y nuestra mente más clara para tomar decisiones conforme a la voluntad divina. Aprender a comer saludablemente todos los días es importante, ya que la calidad de nuestros alimentos influye en nuestra forma de pensar y nos ayuda a estar abiertos a escuchar a Dios. Quien desea comunicarse constantemente con nosotros. Si desean profundizar acerca del beneficio que tiene mantener una dieta saludable, pueden analizar el capítulo 1 del libro de Daniel. Hasta aquí la lectura. Muy sustancioso y muy interesante el planteo del licenciado Constantino sobre el ayuno, ¿verdad? Porque claro, desde hace muchísimo tiempo, tradicionalmente hemos entendido que el ayuno es una herramienta para complementar nuestra fe, como si la fe en Dios no alcanzara y necesitáramos agregar algo adicional, que en este caso sería el sacrificio de no comer, entre comillas. La idea es como que el Señor se volviera más compasivo al ver nuestro pequeño sacrificio. Sin embargo, hoy hemos visto que desde la perspectiva bíblica, el ayuno es una expresión de dolor, acorde a la cultura bíblica o a la cultura de aquella época. Personalmente, me resultó esclarecedor el hecho de que, aunque el ayuno se menciona varias veces en la Biblia, no hay un mandamiento dado por Dios ni una orden explícita que pida a los creyentes ayunar. De hecho, yo al menos no había reparado en que Jesús no enseñó a sus discípulos a ayunar,
como una práctica obligatoria, sino que más bien criticó el ayuno hipócrita y superficial. Sin embargo, es muy útil saber que cuando necesitamos preparar nuestra mente y corazón para escuchar la dirección divina, entonces el ayuno puede ser una herramienta poderosa. Que el abstenernos de la comida nos permite clarificar nuestra mente y enfocarnos en la oración para meditar en cuál es la voluntad divina ante una situación específica. Por eso es muy útil el ejemplo del capítulo 1 del libro de Daniel, porque es un buen modelo a seguir. Daniel y sus amigos estaban convencidos de que una dieta saludable los prepararía para recibir sabiduría y entendimiento sobrenatural, y se comprometieron con dicha dieta. En pocas palabras, creo que es importante ser conscientes de que el ayuno no es ni debe ser una forma de manipular a Dios o de ganar su favor, sino más bien, como hemos visto, una forma de prepararnos para escuchar su voz y recibir su guía. Hemos llegado al final de este tema. Gracias por dejarnos tus comentarios. Y ahora, si Dios quiere, será hasta el próximo encuentro. Que Dios te bendiga.